Servidor Público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de huawei.mx.tv, antes Aztel TV. Muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a platicar con Luis Arturo Solís Bravo, que es el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Ya habíamos platicado con él en otra ocasión sobre otro tema, pero hoy vamos a platicar de un tema en particular que ya lo habíamos tratado, eso hay que decirlo. Lo platicamos con la doctora Patricia Ganem, el asunto del adoctrinamiento, pero queremos profundizar más el tema porque aquí hay un asunto que está trabajando ya mucho la Unión Nacional de Padres de Familia. A ver, el tema o la pregunta con la cual yo quiero empezar, antes por supuesto los saludamos con mucho gusto, pero quiero poner primero la pregunta. A ver, ¿el gobierno de la Cuarta Transformación quiere adoctrinar a los niños? ¿Sí o no? Bueno, ahí les dejo la pregunta y bueno, saludo con mucho gusto a Luis Arturo Solís. ¿Cómo estás, Luis Arturo? Un gusto saludarte. Miguel, un gusto saludarte a ti y a todo tu público el día de hoy. Es un placer compartir contigo estos micrófonos y estar charlando este tema. Bueno, pues ¿cómo ves el asunto? A ver, Luis Arturo, ya lancé la pregunta, ¿sí o no el adoctrinamiento a los niños? Sí, desafortunadamente, la pregunta que tú haces y yo te respondo sí. Okay. Desafortunadamente, Marza Arriaga, como director de materiales educativos, está queriendo imponer una ideología. Sí. Esa es la respuesta. De acuerdo. Ahora, a ver, si quieres, quise iniciar así, o sea, de manera directa, precisamente para abordar ese tema exclusivamente, y me gustaría irme un poco atrás, o sea, décadas, si quieres, atrás. A ver, el asunto de los gobiernos, hablando de México, por desgracia, siempre han querido adoctrinar como dice el presidente López Obrador, al pueblo, digo, de una u otra forma. Y recordando también un poco, bueno, pues si recordamos la época de Echeverría, o sea, por aquellas épocas, bueno, pues hay un intento, sí, de adoctrinar, sí, desde el ala izquierda, es decir, o sea, sí nos metieron cosas de izquierda, y después se fue matizando, y después, bueno, pusieron otras cosas, pero bueno, siempre ha habido ese intento de adoctrinar, es decir, de sus ideas, írselas metiendo en los libros de texto, en la escuela pública, a través de los maestros. Pero a ver, a diferencia de lo que vivimos en esa época y con la que estamos viviendo, ¿a qué se enfrentaban los padres de familia de aquella época? Obviamente para irnos acercando al actual, Luis Arturo. Sí, recordemos, y te voy a poner el contexto. Sí. La Unión Nacional de Padres de Familia tiene 106 años de existir. Sí. Existe a partir de 1917. ¿Y por qué existe? Porque finalmente cuando se hace el constituyente y en 1917 se crea la constitución que hasta el día de hoy tenemos, que claro, le han hecho no sé ya cuántos cientos de modificaciones. O sea, yo creo que ya a veces yo me pongo a analizar si fuese necesario, pues ya no estar haciendo tantas modificaciones y crear o hacer un nuevo constituyente en función de la realidad, porque ya no sé cuántos capítulos quedarán de los iniciales, ¿verdad? Me refiero como estaba inicialmente, ¿no? Ajá. Entonces, ante el nacimiento de este constituyente, los padres de familia en 1917 dicen, a ver, espérame, necesitamos pues defender nuestro derecho a educar a nuestros hijos en función de nuestros valores y nuestros principios. ¿Por qué? Sí. Porque de antemano, en esa misma constitución se habla de un artículo 3º y se habla de una educación laica, ¿no? Uh-huh. Una cosa es la laicidad y otra cosa es ser laico. Entonces, desde ahí, la Unión Nacional de Padres de Familia empieza a generar un contrapeso ante la visión del gobierno, en particular en el tema educativo.
y nos vamos viniendo. Tú hablabas de Luis Echeverría Álvarez, yo me voy un poquito más atrás, yo hablo de Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas también durante su gobierno, pues quiso imponer una educación socialista, y la tesis de él es muy parecida a la que estamos viviendo el día de hoy, ¿sí? Y ya nos remontamos a Luis Echeverría Álvarez, como bien lo expresabas también, y Luis Echeverría Álvarez igual quiere expresar una tesis de carácter socialista dentro de los libros de texto, y bien lo comentas. Cada presidente que ha llegado le mete mano a la Secretaría de Educación Pública y quiere, si no imponer, sí, generar estas corrientes, porque a veces no es por imposición, a veces es de forma muy sutil. Empiezan a generar los cambios en el libro de texto gratuito. Recordemos que en nuestro país existe un libro único dentro de la educación, y es el libro de texto gratuito. Y en este libro de texto gratuito los presidentes van metiendo su visión de país en la enseñanza. Recordemos que en este modelo neoliberal, como así Marx Arriaga lo pone y le mete leña verde, pues sí, en los libros de texto gratuito, durante estas últimas décadas, y me voy a referir desde que en el momento en que Carlos Salinas de Gortari firma el Tratado de Libre Comercio, entonces en nuestra educación, en nuestro país, empieza a generar también un proceso de transformación. Un proceso de transformación, y entonces los modelos educativos se transforman a competencias, y posteriormente estas competencias se generan también en las evaluaciones, y así nos vamos caminando, ¿no? Y entonces nos lleva, el proceso educativo nos lleva a un proceso de estudio en función vuelvo a repetir, a competencia, a calidad. Empiezan a entrar muchos conceptos con el objetivo de que nuestro país llevara este salto, y entonces ya formamos parte de la OECD y somos evaluados por PISA, somos evaluados por otras instituciones, somos financiados por esas instituciones para que el modelo educativo en nuestro país, pues bueno, se fuera adecuando en función de la realidad que tiene los países capitalistas y que hablan de un mundo globalizado. Claro, durante estos tiempos, y me refiero al tiempo que lleva la Unión, recordemos que hace 62, 63 años, precisamente hubo esta intención del gobierno cuando sacaron el libro único, pues ciudadanos salieron a la calle, y recordemos que algunos de ellos hasta los quemaron, ¿sí? Se hicieron protestas en los distintos estados de la República, muy particularmente en Nuevo León, que es cuando se crea la Unión Leonesa de Padres de Familia. Salen a la calle más de 60,000 padres de familia, o más de primero 60 y luego llegó a tener más de 100,000 padres de familia que no estaban de acuerdo en el libro único y queman el mismo. A través de esa historia, pues bueno, los padres de familia hemos velado porque nuestros hijos pues tengan, sobre todo primeramente que tengan una educación. Por supuesto. Así lo refiere el artículo 3 constitucional, que la educación es responsabilidad del Estado y es el Estado quien la tiene que otorgar de forma gratuita. Pues bueno, que exista una educación y que la educación verdaderamente contribuya a que nuestros hijos sean gentes de bien. ¿En qué sentido? Pues en que se les otorguen los conocimientos necesarios y suficientes para que ellos puedan ser parte de una sociedad en el futuro inmediato, cuando forman parte de la sociedad económicamente productiva. De acuerdo, es importante lo que estás mencionando, sobre todo porque, a ver, fíjate que inclusive ya nos dice una explicación, un contexto de verdad muy, muy, muy bueno, porque nos pone la línea de histórica, es decir, o sea, qué es lo que se hizo antes, qué es lo que se está haciendo ahora, pero antes, fíjate que no contábamos con redes sociales, y el asunto de redes sociales y el asunto de la comunicación, me parece que es una herramienta fundamental para que todo el mundo sepa lo que está sucediendo y para que todo el mundo haga eco a este asunto de adoctrinamiento que quiere hacer la Cuarta Transformación, según inclusive el señor Arriaga, que lo ha dicho de manera muy clara, inclusive quiere que se salga la iniciativa privada de la parte educativa, porque solamente
pues dice que se dedican al negocio. Yo no conozco alguna iniciativa privada que no se dedique al negocio, por favor, si no, no sería iniciativa privada, por favor, y no sería, no, vamos, o sea, me parece que es una incoherencia lo que está diciendo, pero bueno, déjame ir a una pausa y regresando, continuamos con este tema. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regreso. WowMX.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Luis Arturo Solís Bravo, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, hablando sobre si hay o no adoctrinamiento que quieren imponerle a los niños en la educación básica. Ya nos contestó el presidente de la Unión que sí, efectivamente, que sí quiere haber adoctrinamiento, que están dando los pasos, pero también estamos platicando el contexto histórico de nuestro país, que sí ha habido, o sea, ha habido intentos de varios presidentes, desde el general Lázaro Cárdenas, Luis Echeverría, y por supuesto todo el mundo ahí le ha metido mano y ha querido imponer sus ideas. Y platicábamos de lo señor Arriaga, ¿no? Decía que quiere que la iniciativa privada ya se salga totalmente ahí de la parte educativa, porque además les gusta el negocio, Luis Arturo. Y mira, en el particular, y lo vimos el pasado domingo, hace 8 días, cuando Marzo Arriaga saca, sobre todo pues, se reforma, lo saca 8 columnas, diciendo que Marzo Arriaga ha propuesto que los empresarios en iniciativa privada se alejen de la educación de nuestro país con el propósito de generar una ideologización de izquierda y marxista, que sea la que predomine en los libros de texto de los niños. O sea, volvemos otra vez como lo estábamos comentando en el primer bloque. O sea, este gobierno está insistiendo en que la iniciativa privada no participe y buscar una centralización con el propósito de que pues exista esta planadora por parte del Estado y que esta planadora, sin la intervención del sector privado en la educación, puedan avanzar en la ideologización de izquierda. Esta propuesta pues ha sido calificada en lo particular y lo nombró por la investigadora Lorenza Villa-Lever como una vuelta a la Inquisición. O sea, ella dice, Lorenza Villa-Lever dice, esto es una vuelta a la Inquisición. Y yo, Luis Arturo Solís Bravo, estoy de acuerdo con ella. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que se imponga una visión única, ¿no? En la educación, ni tampoco que exista un libro único para nuestros hijos. Yo creo que esta propuesta que ha tenido la Secretaría de Educación Pública de decir, a ver, que exista la diversidad de nuestro país, y porque al final, al día de hoy, se requiere pues que todas las opiniones se promuevan y que exista el pensamiento crítico. Y pareciera que en este momento lo único que se quiere es que exista el pensamiento único. Exacto. Y también yo, dentro de su entrevista, Villa-Lever dice y señala que no se puede tachar de ilegales a los libros que no se editen por el Estado. Y yo estoy también de acuerdo con ello. ¿Por qué? Porque recordemos que existe una Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y la Secretaría de Educación Pública son los que dan las orientaciones, o sea, son los que dicen, a ver, ahí te va la información o la orientación técnico-pedagógica en la cual tú te tienes que basar para que los libros de primaria y secundaria pues sean editados, ¿no? Claro. Pero no se puede excluir a los editores privados que contribuyen a una oferta de materiales educativos. Si tú lo decías, oye, pues el empresario para eso es, o sea, el empresario llega, propone, establece, desarrolla, y claro, pues trabaja por una ganancia.
sino pues también esos empresarios tienen sus fundaciones, donde a través de ahí pues le colocan parte de su fundación y dicen, bueno, pues voy a contribuir a la fundación, pero si pongo mi empresa es porque pues tengo que tener utilidades, si no de lo contrario, pues por eso me repito, hay fundaciones, si te dedicas a otros, a las asociaciones civiles, a través de ellas pues otorgas otro tipo de beneficios, pero cuando tú colocas una empresa, una sociedad anónima y cualquier otro de carácter moral, pues la intención tú como empresario es que vas a hacer una inversión porque quieres sacar una utilidad, ¿no? Ahora, lo que estamos viendo, a ver, sería muy importante. ¿Tú cuál ha sido la respuesta por parte de varios padres de familia, de organizaciones como la de ustedes, de empresarios que se dedican al sector educativo, después de las declaraciones de Max Arriaga? Cuéntanos un poquito, porque sí quisiéramos saber cuáles han sido las reacciones y después, obviamente, las acciones a seguir. Pero primero, ¿cuáles han sido las reacciones? Sí, después de escuchar estas declaraciones, nosotros como Unión Nacional de Padres de Familia tenemos tenido varias entrevistas con diferentes liderazgos. Estos liderazgos, ¿quiénes son? Pues los representantes de las confederaciones de escuelas particulares, las asociaciones de escuelas particulares. En estos días vamos a tener una charla con la Cámara Nacional de Editores de México. ¿Por qué? Porque, pues bueno, hay una preocupación por parte de la Cámara, por parte de los editores, por parte de estos empresarios, después de la declaración tan temeraria que hace Max Arriaga, porque yo a veces me he puesto a pensar si estas son pequeñas cajas chinas. Recordemos que para esto el gobierno actual pues es muy particular, ¿no? Estos términos, tú lo conoces mejor que yo, generan estas cajas chinas de resonancia para sacar el foco en temas trascendentes, y yo creo que en este momento ha habido muchos temas trascendentes que desafortunadamente no están dejando bien parado al gobierno federal, ¿sí? Y entonces yo lo veo así, o es una caja china o es un antecedente de decir, señores, ahí vamos, pongan sus barbas a remojar porque esta es nuestra intención. Y Max Arriaga ha ido caminando, o sea, y lo vuelvo a repetir, ¿no? En el 2022 dijo, a ver, voy a hacer estas asambleas porque vamos a hacer un nuevo cambio al modelo educativo. El modelo educativo ya lo tiene, lo están queriendo imponer, y como organismos de la sociedad civil estamos analizando todas estas directrices. ¿Por qué? Porque así como hicieron su plan B en el INE, donde finalmente es un plan B que ha propuesto y que es inconstitucional, y ya lo estamos viendo que la Suprema Corte de Justicia, en este caso me refiero al día de hoy, el secretario técnico lo corrieron de acuerdo al plan B y ya lo tuvieron que volver a colocar el día de hoy en su puesto. ¿Por qué? Porque es anticonstitucional lo que están haciendo. Pues así igual lo estoy viendo. Están queriendo hacer una imposición de un modelo educativo que desafortunadamente este modelo educativo que están queriendo imponer, ¿sí?, es inconstitucional. Están faltando a la misma Ley General de Educación en distintos artículos. Ya en su momento lo tendremos que aclarar en la Corte cuando tengamos que llevar al Poder Judicial los amparos, cuando exista materia y nosotros tengamos que reclamar nuestro derecho como padres de familia. Ahora, fíjate que mencionabas en el bloque anterior un pasaje histórico. Es que de verdad recordar la historia de México es muy interesante. Pasajes como el que decías de los padres de familia regiomontanos, ¿no? Que salieron con los libros, ¿no? Y esta acción, tú te la puedes imaginar que suceda en la actualidad, por una situación, o sea, ya extrema de que, bueno, y vamos a imponer y vamos a hacer esto. Yo digo, poniéndonos en el escenario, ¿tú te puedes imaginar esa u otra acción así? Sí me la puedo imaginar, y te quiero decir que, pues, hay una preocupación en todo el país. Nosotros, como Unión Nacional de Padres de Familia, pues tenemos estamos en 30 estados de la República con 42 comités. Pues aproximadamente estamos hablando de más de 80,000, 90,000 o 100,000 padres de familia que tenemos el pulso porque están en la unión y dicen, a ver, no estamos de acuerdo, ¿sí? Entonces, estos padres de familia en cualquier momento me podrán decir a mí, como representante de un organismo de más de 100 años, decir, oye, Arturo, pues nos vamos a tener que ir a la calle. O sea, de entrada te quiero decir, nosotros tenemos toda una estrategia de medios a través de activate.org.mx, en la cual estamos pidiendo a los padres de familia que firmen y nos den a conocer a través de su firma que no están de acuerdo
Y nosotros en su momento, ya solo lo he externado públicamente y te lo vuelvo a repetir aquí, iremos a las puertas de Argentina o de Brasil, que son las dos puertas que tiene la Secretaría de Educación Pública, y le vamos a decir a la secretaria, a través de esta recopilación de firmas, y decirle, a ver, señora secretaria, que yo quisiera saber dónde está, porque creo que ya no sé si siga despachando o no, espero que sí. A Leticia Ramírez me refiero, ¿no? Sí. Decirle, a ver, señora secretaria, usted que es la secretaria de Educación Pública, aquí están nuestras firmas y aquí estamos dándole a conocer que no estamos de acuerdo en la aplicación del nuevo modelo educativo. Si es necesario salir a la calle, saldremos a la calle. Yo te puedo decir, y te lo digo porque yo ya he tenido reuniones, yo personalmente sí he estado ya en 2 secretarías. En la Secretaría de Coahuila, ¿sí? Y en la Secretaría de Nuevo León, a través de mis representantes, o sea, mis presidentes regionales y mi vicepresidenta. Ha habido reuniones en las cuales hemos pedido o dado a conocer cuál es nuestro posicionamiento a los secretarios de Educación Pública en los estados, y también en Guanajuato a través de Tere Castellanos. Sí. Y los secretarios nos han externado que primeramente, que la forma en cómo se están desarrollando las capacitaciones del nuevo modelo educativo no han sido ni las apropiadas, ni se cuenta con los materiales suficientes para dar la capacitación. Y número 2, el modelo educativo trae consigo la aplicación de un sinnúmero de tareas que los profesores deben de hacer y que por consiguiente se requiere recursos didácticos, y en estos recursos didácticos hay pues la adquisición de materiales pedagógicos. Ahora la pregunta es, ¿quién le va a poner el dinero? Porque resulta que pues no hay dinero para desarrollar todas esas tareas. Entonces se vuelve un trabuco. ¿Por qué? Porque dicen, a ver, profesores, tienen que hacer toda esta serie de actividades, tienen que hacer esto, tienen que desarrollar todo. Y la pregunta de los profesores y los doctores, ¿y los materiales didácticos? Y el recurso monetario que se necesita para. Claro. Esa es una pregunta que queda en el aire y que desafortunadamente en este presupuesto que se desarrolló a través en este presupuesto que se dio para el ciclo 23, recordemos que pues a la Secretaría de Educación Pública no se le otorgó más que un 11%, que en comparación con otros años, ese 11% que se le otorgó a la Secretaría Pública es el menor que se le ha otorgado en 20 años a una Secretaría de Educación Pública. ¿En función de qué? De la inflación y todo lo que conlleva todos estos gastos que hay. Aparte, recordemos que solamente se le otorgaron 89 pesos para la capacitación de los maestros. O sea, si dividimos lo que... ¡Nada! 89 pesos no es nada. Nada. Entonces, oigan, estamos ante una realidad definitivamente una realidad muy compleja, porque no hay dinero y quieres aplicar un nuevo modelo educativo sin dinero y sin capacitación para maestros. Y ahora, si yo me voy en esta coyuntura de que venimos saliendo de una pandemia, estamos en una post-pandemia, con una emergencia educativa impresionante. ¿Por qué? Porque recordemos que en esta emergencia educativa que traemos un retraso de 2 años de la educación de nuestros hijos. O sea, para ponerlo muy claro, aquel niño que tenemos en sexto de primaria, pues trae un conocimiento de cuarto, o aquel niño que está en tercero de secundaria trae un conocimiento de primero de secundaria. ¿Derivado de qué? De la pandemia, desafortunadamente. Y así me pongo el conocimiento crítico, el razonamiento matemático, el que nuestros hijos no tienen la capacidad de poder comprender lo que le llamamos la comprensión lectora. ¿Qué significa? Que lo pongo a leer 2, 3 párrafos y luego digo, a ver, explícamelo. Pues no te lo voy a explicar porque no lo comprende. Sí, se queda mudo. Comprensión lectora. No, entonces, híjole, terminarás diciendo, ay, híjole, es que tengo un hijo muy burro. Pues no es que tengas un hijo muy burro, es que desafortunadamente la forma en cómo se desarrollaron las clases durante este año y medio, 2 años de pandemia, pues el modelo educativo no estaba hecho para lo que estamos viviendo en este momento. Exacto. Entonces, que nuestros hijos estuvieran escuchando, en el mejor de los casos, a un maestro a través del Zoom. En el último de los casos es que el niño solamente recibía las tareas a través de un grupo de WhatsApp, ahí las hacía, las dudas y las lagunas que tuviera, con ellas se quedó durante 1 año y medio, 2, porque no había retroalimentación, porque no podían tener un maestro como tú y yo lo estamos teniendo ahorita a través de un Zoom. Muy bien, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso.
www.wow.mx.tv. Estamos de regreso en la tercera parte de Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Luis Arturo Solís Bravo, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Importante lo que nos está diciendo, las acciones que se pueden realizar, que ya las pláticas que han tenido con diferentes sectores también de la sociedad que tienen que ver con el sector educativo, las reacciones que han tenido a lo que ha mencionado Max Arriaga en el sentido de que ya se vaya a la iniciativa privada del sector educativo, porque nada más se dedica a lucrar, a sacar dinero. Y bueno, ya comentamos sobre ese punto, sobre algunas acciones importantes que se tienen que realizar de aquí en adelante, mi estimado Luis Arturo, porque seguramente de aquí a que termine el periodo de Andrés Manuel López Obrador, independientemente de que ya arrancamos toda una coyuntura electoral por Coahuila, por el Estado de México y por obviamente la elección federal, que también es muy importante y es otro tema que después platicaremos en lo que corresponde a la parte educativa, pero me parece que esto va a seguir, o sea, es decir, sí va a haber un intento de poder implementar todo esto, lo que han mencionado las autoridades de educación pública. Sí, mira, desafortunada, y digo desafortunada, así lo quiero decir, desafortunadamente, Max Arriaga está insistiendo, y a través de la misma Secretaría de Educación Pública están insistiendo en que el modelo educativo lo van a aplicar para el ciclo 23-24. Uh-huh. ¿Y por qué digo desafortunado? Porque, número uno, ese modelo educativo que forma parte de un documento que tiene 214 páginas y que esas 214 páginas la hemos estudiado, la hemos leído, la hemos releído, no un servidor y los especialistas que tengo, porque yo no soy especialista en la materia educativa, en lo mío es la ingeniería. Pero después de que los especialistas te presentan lo que ese modelo implica, pues hay demasiadas preguntas. O sea, y cuando hablo de preguntas es que hay demasiadas dudas sobre la viabilidad del mismo modelo educativo. O sea, y hablo de viabilidad, ¿qué significa? Que después de estudiarlo, analizarlo, se dan cuenta que no es viable, uh-huh, que todo lo que se está proponiendo no se va a poder realizar. Y no se va a poder realizar, ¿por qué? Porque para la aplicación se necesita demasiada capacitación y se necesita seguir desarrollándolo. ¿Por qué? Porque pareciera más que un modelo, un proyecto. Y cuando pasamos por la escuela, sí, recordemos que para todo hacemos primeramente un proyecto y esa proyección la analizamos y todo, y luego de esa proyección la convertimos en un modelo, y luego de modelo entonces ya la pasamos a un plan de negocios. Así es la administración. Uh-huh. Y aquí pareciera que ese modelo, no es un modelo, pareciera que es un proyecto y que ese proyecto, pues en algún momento se convertirá en modelo y posteriormente se pueda hacer aplicable. Pero oye, no pueden hacer esa experimentación con nuestros hijos. Vuelvo a repetir, traemos una emergencia educativa por la pandemia y en la pospandemia estamos viviendo circunstancias muy particulares en el tema educativo. Y yo no puedo insistir que un gobierno, en vez de buscar alternativas que nos permiten, nos ayude a que nuestros hijos vuelvan a tener una regularización en la educación, y otro tema que no lo toqué, te lo voy en este momento sí lo toco, al día de hoy traemos 1.8 millones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes que dejaron la escuela por diferentes circunstancias. Cierto, sí. Hasta el día de hoy, yo no he escuchado que el gobierno diga, a ver, vamos a buscar una alternativa educativa. Y cuando hablo de una alternativa educativa, recuerdo el CONAFE, recuerdo el IBEA, recuerdo distintos programas que hoy existen, que no sé si estén aplicados, sé que no se han quitado de la ley, y que sirven como una alternativa para aquellos que no tienen la capacidad o la forma de ir a una escuela regular, me refiero de 8 a 2 de la tarde, y tener una alternativa. Entonces yo digo, bueno, tenemos 1.8 millones de mexicanos, niños, niñas y adolescentes que están fuera de las aulas. Tenemos deficiencias todavía, graves deficiencias de estructura en las escuelas.
Desaparecieron un programa que era un programa extraordinario, como era la escuela de tiempo completo, que estaba desarrollado en estados y en municipios de alta marginación, y que lo pasaron a un proyecto que le llaman La Escuela es Nuestra, que hasta el día de hoy sigue siendo señalado por opacidad y por robos, ¿no? Y quitas un programa que fue sumamente injusto el haberlo desaparecido, porque, vuelvo a repetir, estaba puesto en municipios y en localidades de alta marginación, donde ahí se les daba alimento a los niños y educación, y que en muchos de los casos ese alimento era el único que consumían, que era su desayuno y su comida. Entonces, las decisiones que toma el Estado definitivamente han sido decisiones desafortunadas y muy desastrosas, y que pareciera que el objetivo es lapidar la educación en nuestro país. Y de eso, pues nosotros como Unión Nacional de Padres de Familia no vamos a estar de acuerdo, y vamos a hacer una contención y vamos a exigir que el Estado, el gobierno, la Secretaría de Educación Pública rectifique. Oye, y también, a ver, otro tema que va en paralelo, ya lo mencionabas muy bien, el asunto de los maestros que desgraciadamente los han etiquetado, digo, por decirlo de alguna forma, los han etiquetado con 80 y tantos pesos, 85 pesos, creo que lo mencionabas, para el asunto de capacitación. Necesitan capacitarse en muchas áreas, y sobre todo, digo, lo vimos en la pandemia. Para empezar, en la parte tecnológica, muchos maestros, y no es vergüenza decirlo, para muchos de ellos, o sea, ellos no crecieron como las nuevas generaciones ya con un chip integrado, tuvieron que batallarle muchos de ellos para aprender a manejar, por ejemplo, el Zoom, como lo estamos haciendo tú y yo, y muchas otras herramientas como las redes sociales, y para eso se necesita, pues, invertirle lana. Digo, si tú los tienes como trabajadores, bueno, pues mínimo tienes que invertirles, y 85 pesos, caramba, pues no alcanza para nada. Y yo creo que en el tema que estás ahorita hablando, yo me refiero a un tema que es el tema de la desigualdad en el país, ¿sí? Y la desigualdad, me voy al tema específico de la conectividad, ¿sí? Por eso decía yo que en el mejor de los casos hubo niños que pudieron tener esta relación en un Zoom, pero en el peor de los casos, sí, hay localidades en nuestro país, y yo estoy en el estado de Veracruz, donde no hay conectividad, donde no hay todavía un acceso a una red y que tu teléfono pueda tener la capacidad de enviar datos y recibir datos. Oye, Luis Arturo, y hay algunos lados donde no hay ni luz. Ese es el siguiente que iba yo, porque yo aquí tengo también lugares en el estado de Veracruz, en la alta montaña, y me refiero en la zona más pobre, que es la Sierra Zongolica, que desafortunadamente hay comunidades en las cuales no hay luz. Y hay todavía comunidades donde la educación todavía es en las lenguas naturales, o sea, en el náhuatl. Y durante esta pandemia, pues nunca hubo, o sea, recordemos este Aprende en Casa, que era a través de la televisión, que tuvo sus claroscuros, porque hubo cosas buenas, pero desafortunadamente, y vuelvo a repetir, el modelo educativo en nuestro país no está para que los niños estén sentados en la televisión 2-3 horas recibiendo clases y luego mandando tú la tarea sin que exista retroalimentación. Entonces es ahí, vuelvo a repetir, y tú lo decías muy bien, o sea, hay lugares donde ni tan siquiera hay luz, entonces pues ya olvidémonos de todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento, pues el maestro, que por la pandemia ya no pudo llegar a esas regiones ni a dar sus clases en náhuatl, como lo hacemos en estas regiones en las que yo estoy, y así también en otras regiones del país, pues esto trajo a la emergencia a la cual yo me refiero. Y esta falta de conectividad, esta desigualdad que tenemos en el país, pues se está trayendo también, y tenemos que ser muy sensibles. O sea, hay regiones en las cuales los niños quedaron demasiado afectados, y cuando hablo de afectación, es la afectación educativa. O sea, traen un retraso impresionante. Yo he escuchado, me dice una mamá en Monterrey, una maestra en Monterrey, me dice, a ver, Arturo, yo te quiero comentar que traigo niños de preescolar que no saben hablar. Wow. Traigo niños en primera infancia que no saben hacer lo mínimo indispensable de escritura. Y cuando hablamos lo mínimo indispensable, pues es que sepan hacer las bolitas y las palitos, ¿no? Y todos por ahí empezamos. Entonces, dicen los maestros, oye, ¿cómo le hago? O sea, si llegan a un proceso de decir, híjole, ¿cómo le tengo que hacer para empezar a tener una regularización?
de los niños que tengo en mi salón. Ándale. Ahora, si a eso le multiplicamos por la cantidad de niños en una escuela, que son 700, 800, y así me voy haciendo la sumatoria hasta llegar a los 20 y tantos millones de niños que existen en nuestro país y que tienen una educación, y que cuando nos ponemos a hacer las tasas de aprendizaje y esto, pues sí, hay un reto. Y yo vuelvo a repetir, ¿qué hace el Estado de ver de que necesitamos una mayor conectividad? Ahorita se lo están exigiendo en la industria, ¿no? Porque dices, a ver, ¿dónde está la 5G? Oye, ¿dónde está el desarrollo que tú tienes para verdaderamente enfrentar el reto de las nuevas industrias por el famoso no-shoring? O sea, de que toda esta oportunidad que tenemos de traer nuevas industrias aquí al país, si falta energía eléctrica, si no tienes la conectividad, y yo me vengo de este lado, como padre de familia, yo también tengo que exigirle al Estado que por favor le metan presupuesto para atender mejores instalaciones, mejores escuelas, y que también le metan para que exista conectividad, y sobre todo que los profesores, como tú bien lo decías, se pasan las de Caín. Yo aquí en este momento hago un reconocimiento porque hubo profesores que definitivamente en función de su vocación hicieron lo que tú dices, tuvieron que romper la barrera de la tecnología, tomar una computadora, aprender, tener que manejar un Zoom, saber desarrollar grupos de WhatsApp, cómo mandar información, cómo bla, 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 bla. Fue un gran reto. Mi reconocimiento a esos maestros que enfrentaron el reto y fueron responsables, ¿sí? Porque el Estado definitivamente cerró las oficinas. A mí me tocó, y creo que lo vi, algunos de los periodistas lo vivieron conmigo cuando fuimos a entregar firmas también. Sí. Ahí a la Secretaría de Educación Pública, a Delfina Gómez, y ni tan siquiera nos abrieron. Yo le decía, oigan, señores, ¿y qué la señora no despacha? O ya la Secretaría va a ser virtual, ¿sí? Porque pues en ese momento fuimos a exigir, porque ya nos habíamos dado cuenta, habíamos palpado que había una emergencia educativa y que la Secretaría de Educación Pública, como en este momento, pareciera que desapareció. Sí, que no hacía nada. Bueno, no hace nada. No, desafortunadamente, pero pues oye, es muy preocupante porque un país que no se le invierte y no se vela por la educación, pues definitivamente está en este momento, así como lo veo, pues está destinado al fracaso. Claro. Muy bien, vamos al último bloque. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. WowMX.tv. Ya estamos en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Luis Arturo Solís Bravo, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, en este último bloque. Bueno, vamos a ver qué alternativas, qué se puede hacer ante este asunto tan delicado, porque se trata de nuestros hijos, se trata del presente y futuro de México. Y fíjate que recordaba, porque tuve la oportunidad de platicar hace algunas semanas con la doctora Ganem, y le preguntaba también este asunto, a ver, vamos en el escenario de que efectivamente, ya están los libros de texto, ya está todo, ¿no?, montado para el adoctrinamiento. A ver, ¿qué hacemos? Bueno, pues, pensando en ese escenario, ¿no? Ya está, ¿qué hacemos? Y fíjate que me gustó su respuesta, digo, más o menos te la comparto. Decía, mira, es muy importante lo siguiente, dice, los maestros, dice, y lo ha demostrado la historia, tenemos excelentes maestros que son grandes hombres, grandes mujeres, los cuales que cuando se les presente un texto de esta naturaleza, seguramente van a tener ese instinto también, tanto paternal y maternal, para saber enseñar y para que
los niños y las niñas distingan lo que está bien y lo que está mal. Porque dice, lo que ya está en los textos ya no lo pueden cambiar, pero lo que sí pueden hacer ellos es interpretar. Dice, eso por un lado. Y por otro lado, los padres de familia. Desde casa también, desde casa los papás siempre hemos tenido esa obligación y ese deber de decirle a nuestros hijos lo que está bien y lo que está mal. Y creo que si se llega a dar ese escenario, tendría que ser exactamente lo mismo. Tendríamos que decirles a nuestros hijos qué es lo que está bien y qué es lo que está, qué es lo que no se debe hacer, que venga a marcar en los libros y lo que sí y lo que no. Entonces, me parece que ese es algo muy positivo, porque, pues caramba, digo, pues no nos vamos a quedar, como dicen, con los brazos cruzados. Sí, ese análisis perfecto que ha hecho Patty Ganning y lo que evidentemente expresó, creo que si el caso de que se estructurara y se hiciera, es lo correcto, y yo creo que lo hemos hecho, y me voy a referir un poquito más atrás. Un poco más atrás, cuando igual en la Secretaría de Educación Pública se estableció esta educación sexual, ¿sí? Pero yo me refiero sin hablar de una educación sexual integral, ni tampoco con todo el bagaje de la pedagogía para hablar de educación sexual, sino que simplemente pareciera que cuando se empezó a establecer el tema de educación sexual y pareciera que lo único que se buscaba era hablar de los satisfactores sexuales como todo un desenfreno, y nunca se hablaba de las consecuencias. O sea, se decía, a ver, tú tienes el derecho y de ahí nos íbamos el que condón, bla, 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 bla. Y en esos años, y me refiero, estoy hablando ya casi más de una década, sí. La Unión Nacional de Padres de Familia dijo, ok, en los libros de texto biología va a aparecer. Bueno, junto con, como bien lo dijo Patty, junto con los profesores en las escuelas, se trabajó para que verdaderamente ese tipo de temas hubiese una intervención de un especialista o que el maestro se preparara mejor para no solamente hablar de los satisfactores y hablar del derecho que tú tienes sino también hablar de las consecuencias. Sí, y ahí claro, los padres de familia empezamos a intervenir y así nos hemos venido y hemos exigido hasta el día de hoy una educación sexual integral. De aquí, de hace menos de 10 años, recordemos que aparece en nuestro país la ideología de género, y esta ideología de género empieza a imponerse también en los libros de texto. Y también los padres de familia hemos tenido que intervenir junto con los maestros para decir, a ver, nos volvimos padres objetores, exigimos a las escuelas que determinados temas o determinadas corrientes no ingresaran a las escuelas, o que como padres objetores pidiéramos a los profesores que dichos temas no fueran escuchados por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, en función de nuestro deber y nuestro derecho, como lo dice nuestro lema, pues exigimos que a nuestros hijos la transmisión del conocimiento se dé en la escuela. Los valores y la educación la damos nosotros en la casa. Y creo que si esto de querer verdaderamente imponer una ideología y que ya, como bien tú lo estableces, estuviese ya todo preparado, hecho, y que el gobierno insistiese en ese tema, pues vamos a tener que hacer la misma estrategia. Los profesores y los padres de familia, como bien lo hemos hecho por muchos años, y creo que en la mayoría de las escuelas existe este compromiso de tener un diálogo y generar una verdadera sociedad, una verdadera comunidad educativa. Y cuando hablo de esta comunidad es los directivos, los maestros, los padres y los alumnos, con este diálogo y con una visión muy clara hacia dónde queremos caminar como institución. Me refiero a cada una de las instituciones, cada una de las escuelas. Ha existido el acuerdo y entonces lo volveremos a hacer, así como lo hicimos en su momento cuando se quiso hacer la liberación de la educación sexual. Ahorita con la ideología de género, y si se quisiera hacer esta imposición de esta educación socialista marxista, pues haremos las estrategias que bien hemos hecho en otras décadas para contener y mitigar este tipo de acciones cuando se quiere hacer pues una imposición en la cual no se toma en cuenta las mayorías. De acuerdo. Bueno, ya en estos últimos minutos, Luis Arturo, ¿cuál sería tu mensaje que le darías a los padres de familia? Porque los padres de familia, bueno, sabemos la dinámica que tenemos actualmente, que papá, mamá, trabajan ambos, o nada más está mamá, o lo cuidan los abuelitos, cuidan a
a los niños, y hemos visto muchos casos así. ¿Qué les dirías a todos los que son responsables de la educación de los niños, de las niñas, ante este asunto? Porque a veces la falta, a pesar de que tenemos ya todas las redes sociales y tenemos radio, televisión y por todos lados nos bombardean información, aún así todavía hay un sector de padres de familia que lo entendemos, o sea, podemos entender eso, por supuesto, que están inmersos en el trabajo para sacar adelante a sus familias. Pero también, digo, ustedes como institución, ¿cuál sería el mensaje que le darían a estos papás que a lo mejor no tienen toda esa información por esta situación que te comento? Sí, mira, en mi mensaje final, y bien lo estableces, porque es una realidad en la cual pues muchos padres de familia tienen que estar en la calle buscando el sustento para poder otorgarle a sus hijos una mejor calidad de vida. Yo lo que le diría primeramente a los padres de familia es que vean a sus hijos, los observen. O sea, y cuando digo los observen, es que los escuchen y que sus hijos vean que sí son observados por sus padres, que sí les ponemos la atención. Yo no estoy diciendo que pues estemos ahí las 14 o 12 horas del día, ¿no? Pero los pocos momentos que se da, y muchas veces eso a la primera hora de la mañana o durante la noche, los veamos. Que nuestros hijos se sientan escuchados, se sientan parte de, y que también nos pongamos a pensar y a analizar quiénes los están educando, porque pareciera ahora que los que lo educan, pues a veces ya no son ni los maestros, sino que son las redes sociales. Sí. Son las diferentes apps. Yo he escuchado a veces padres hijos a los cuales el padre de familia le otorga un punto de vista y el hijo dice, a ver, lo voy a revisar en Google a ver si lo que me dices es cierto. Digo, Dios mío. Pareciera entonces pues la verdad ya no la tiene el padre, sino la tiene el Google. Ahí es entonces donde debemos de entender quién entonces lo está educando, a quién le están creyendo. Y yo vuelvo a repetir, nosotros como padres de familia tenemos esta gran responsabilidad, ¿sí? Y somos los primeros educadores, no lo tenemos que olvidar. Yo estoy muy de acuerdo que somos nosotros los padres de familia los que en la medida de nuestras posibilidades, y cuando hablo de la medida de nuestras posibilidades, en los horarios que tengamos, veamos a nuestros hijos a los ojos, que nuestros hijos se sientan que los estamos observando, que los estamos escuchando. Yo les vuelvo a pedir a los padres, tengamos una comunicación clara, tengamos una comunicación con nuestros hijos, así esta sea muy pequeña, pero cuando hablemos con ellos, pongámosles toda la atención y sobre todo, escuchémosles y también, como yo lo decía hace rato, oigan, hay que guiarlos, hay que darles a conocer y hay que darle y decirle cuál es nuestra experiencia de vida, porque aunque no lo crean, padres de familia, somos el ejemplo de nuestros hijos. Y siempre nos están observando. Y así como cuando fueron muy pequeños y nos dijeron como papás, tú eres mi héroe, les puedo decir que conforme los años siguen pasando, seguimos siendo el héroe de nuestros hijos o nuestras hijas, porque nos siguen viendo, seguimos siendo su ejemplo. Yo les pido entonces que asumamos nuestra responsabilidad como padres y sigamos siendo ejemplo de nuestros hijos. Yo sé que en todas las familias existen muchas circunstancias, y muchas circunstancias que vivimos como padres de familia, pero no recordemos esta gran responsabilidad que tenemos de formar a nuestros hijos, educarlos. ¿Por qué? Porque al final, a través de nuestro esfuerzo, de nuestro ejemplo, ellos podrán ser hombres de bien en un futuro. Muy bien. Luis Arturo, te agradezco mucho tu participación en el programa y estaremos en comunicación porque este tema todavía da mucho que dar, y otros temas más referentes a la educación, así que pues estamos en comunicación permanente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel, un abrazo y pues lo mejor a todos los radioescuchas y a todos los internautas que te siguen, y gracias por haberme invitado el día de hoy. Muchísimas gracias y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. Gracias. ¡Wow! ¡Wow!
Wow. mx.tv